¿Qué tal, amigos? Gracias por permitirme entrar en tu vida. Gracias por darte este tiempo para reflexionar tan necesario para poder entender algunos conceptos muy importantes. Esto es una reflexión entre amigos, es una charla entre amigos. Y como siempre digo, no puedo enseñarte nada. Apenas puedo hacerte pensar. La verdad la vas a sacar tú con tu experiencia. Bienvenidos al sentido de la vida. Me pareció importante para el tema de hoy traer la práctica, es decir, la aplicación de los conocimientos que nosotros vamos ganando durante todas estas charlas. De eso se tratan estas charlas, de aportar conocimiento. Pero de nada sirve ese conocimiento si no somos capaces de llevarlo a la práctica. Entonces, la idea es dar, como se dice ahora, unos tips para poder ayudarlos a poder entender un poco más de qué trata todo este proceso del crecimiento personal, de la búsqueda espiritual. Todas las religiones hablan de la importancia que tiene el despertar, el darnos cuenta. Pero no dicen el camino. El camino, ¿por qué no lo dicen el camino? No lo dicen porque en realidad no hay un camino igual para todos. Los caminos son todos diferentes y va a depender de la capacidad de involucramiento y la necesidad de aprender que tenga cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que lo importante es el despertar. Y sobre el despertar, sobre el darnos cuenta, es que yo quiero reflexionar con ustedes hoy. A veces creemos que el despertar requiere de mucho trabajo, de mucha dedicación por parte nuestra. Muchas personas asocian el despertar o la iluminación, que también se llama, con procesos de meditación, con viajes al Himalaya, o retiros espirituales, y en realidad nada de eso es necesario para poder despertar. Muchas veces esos viajes, esos acontecimientos son una excusa para involucrarnos en un proceso de poder realizar ese camino. Pero el despertar es mucho más sencillo si lo aplicamos en el día a día, en ese proceso de poder empezar a entender. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a entender? Entender quiénes somos. Esa es la base del despertar. Si nosotros no sabemos quiénes somos, es muy difícil poder despertar. Más allá de que me vaya a donde quiera. En algunos programas hemos hablado de quiénes somos. Hemos hablado de el conocernos. Hay tres videos, Conocernos parte 1, parte 2 y parte 3, que si no lo vieron, estaría muy bueno el poder verlo y el poder entenderlo. ¿Por qué? Porque el conocernos, el saber quién somos, es la base fundamental del despertar. En esos videos explicábamos nosotros que en realidad el ser humano está compuesto por un alma, su cuerpo físico, y como que hay dos entidades que están presentes en nosotros. Y es muy difícil el darnos cuenta que dentro nuestro
existen dos entidades intangibles, además, que no se pueden ver, no se pueden tocar, solo se pueden sentir. Solo se pueden sentir. Entonces el ser humano es ese cuerpo físico que a su vez tiene una mente. Esa mente también genera un ego. Y hasta ahí llegamos en la comprensión de lo que somos. La mayoría de las religiones nos dicen que nosotros estamos formados por un cuerpo, por una mente y por un alma. A veces es muy difícil de entender esto. Es fácil entenderlo literalmente, pero es difícil comprobarlo en la realidad de vida nuestra, en la experiencia de vida nuestra. Por eso, en este video, en esta charla, quiero ayudarte a que puedas identificar dentro tuyo tu mente y tu alma. Ese es el camino del despertar. Entender que además de ser un cuerpo, somos una mente y somos un alma. Pero es muy difícil de entenderlo si no lo aplicamos, si no lo vemos en la práctica, si no buscamos elementos para poder darnos cuenta, crear conciencia de eso. Los budistas siempre le dan mucha importancia a la contemplación. La contemplación es observar, simplemente observar, pero observar colocando algo muy importante en eso que estamos observando. Esa es nuestra atención. Nuestra atención es como una luz que colocamos a las cosas que observamos. Imaginemos que tenemos una linterna y entramos a un cuarto oscuro. En principio no vemos nada, pero si prendemos esa linterna, comenzamos a ver formas que además con la luz comienzan a tener sentido. Nuestra atención es donde realmente estamos. Eso es lo que quiero que tú entiendas. Y eso es generalmente lo que los budistas llaman la contemplación. Cuando nosotros colocamos la atención en observar algo, por ejemplo una hoja, vemos cómo vertimos esa luz sobre ella y comenzamos a ver cosas mucho más profundas. Vemos que esa hoja en realidad tiene ramificaciones que como venas la alimentan y que a su vez está formada por patrones que se repiten, y comenzamos a entender que fue creada por una inteligencia superior. Ahí es donde también percibimos la presencia del Creador. Luego de colocar mi atención en esa hoja, entiendo que ya no es la misma. Esa hoja no puede observarse por sí misma. Necesita un observador que la vea a la distancia. Esa hoja existe porque yo la veo. Es decir, que hay un objeto que es la hoja y hay un observador que soy yo. Muy bien, hasta ahí pareciese que es una conversación para un niño de escuela, porque son conceptos muy básicos los que estoy diciendo. Pero créeme que es importante el darnos cuenta de que para poder observar tiene que haber un objeto y tiene que haber un observador. El mismo objeto
no se puede observar. Entonces ahora quiero que nos pongamos un poco tranquilos, que intentemos relajarnos y que coloquemos nuestra intención en nuestros pensamientos. Cerramos los ojos, comenzamos a ver esos pensamientos, comenzamos a sentir esas vocecitas que aparecen en nuestra cabeza, que nos preocupan, que a veces nos alegran, ¿verdad? Y los pensamientos empiezan a surgir. Preocupaciones, anhelos, necesidades. Todo eso comienza a fluir en tu cabeza. Y los pensamientos son como olas del mar, que atrás de esa viene otra, y atrás otra, y atrás otra, y todas demandan nuestra intención, nuestra atención, nuestra intención. Todas demandan nuestra intención. Entonces tú de repente te subes a una preocupación y luego aparece otra y dejas esa preocupación y te subes a la otra preocupación y aparece otra que te trae un poco de calma y te subes a esa que te trae un poco de calma. Es decir, lo que estás viendo en este momento, lo que estás percibiendo, porque obviamente la idea es sentirlo, es ver cómo fluyen esos pensamientos en tu mente. Empiezas a darte cuenta de que hay una cantidad de pensamientos, y muchos inclusive recursivos, que se dan en el día a día a lo largo del tiempo. Tú en este momento estás observando tus pensamientos. Tus pensamientos es tu mente. Si tú puedes estar observando los pensamientos, es decir, si tú puedes estar observando tu mente, es porque no eres tu mente. Eres algo más que tu mente. Y en ese sentido, hay algo que está observando a tu mente desde afuera. Ese que te está observando a tu mente desde afuera es tu ser, es tu alma. Y es ahí donde nos damos cuenta que la mente cumple una función y el alma cumple otra función. Que son dos seres energéticos, pero muy diferentes, que una tiene toda la sabiduría, depende simplemente de poner tu intención en esa alma, y la otra está recibiendo pensamientos como olas en el mar. Es en esta reflexión que acabamos de hacer, que puede parecer muy simple, donde nos damos cuenta que además de nuestra mente, existe algo más que también forma parte de nosotros: cuerpo, mente y alma. Entonces, el darnos cuenta que existimos y que somos esas tres cosas, cuerpo, mente y alma, es el comienzo del despertar. Tan simple como eso.
totalmente simple. Muchas veces creemos que el despertar, creemos que el llegar a conseguir eso es una fórmula matemática muy complicada. El ego es una conformación de tu mente. Y por otro lado, tienes tu alma. Pero ¿cómo te das cuenta quién es el que está mayoritariamente llevando adelante el rumbo de tu vida? Bueno, para darte cuenta de eso, es necesario, en el momento que tomas una decisión, saber quién es el que te está ayudando a tomar esa decisión. ¿Te está ayudando a tomar esa decisión un pensamiento o te está ayudando a tomar esa decisión una intuición? Y aquí tenemos que marcar la diferencia entre un pensamiento y una intuición. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que puedas interpretar lo que te estoy diciendo. Yo te voy a hacer una pregunta racional y me gustaría que cuando me contestes esa pregunta, antes de contestar esa pregunta, cuando quieras averiguar la respuesta, sientas, percibas dónde es que tú colocas tu atención para poder saber lo que me vas a contestar. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué día es hoy? En ese momento que te pregunto eso, ¿qué es lo que pasa adentro tuyo? Es importante que entiendas, que puedas darte cuenta que cuando vas a hacer algo racional, tu atención la llevas a tu mente. Porque tu mente es la computadora más maravillosa, la herramienta más fantástica que nunca se va a inventar. El ser humano jamás podrá llegar a conformar algo tan maravilloso y tan creativo y tan impresionante como la mente. Eso es una herramienta que nosotros tenemos para utilizar. Nuestra mente es muy importante, es muy necesaria, pero no deja de ser una herramienta. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una cuenta muy compleja, podemos agarrar una calculadora y la hacemos muy rápido. La calculadora es una herramienta. Pero nosotros, después que hacemos la cuenta, no seguimos con la calculadora todo el día. La dejamos. Lo mismo tenemos que saber con esta herramienta que es la mente. Utilizarla cuando sea necesario y que la mente esté al servicio mío y no yo al servicio de la mente. En la vida que estamos experimentando, es muy difícil de poder soltar la herramienta de la mente. Y más con toda la tecnología que nos trae hoy por hoy una cantidad de cosas que nos atrapan y nos roban la vida. Me estoy yendo un poco por las ramas, pero la idea es decirte que la herramienta de la mente es muy importante, pero hay que usarla y aprender también a dejarla. Normalmente, la mayoría, cuando está en un proceso racional, coloca su atención en su mente. Y es como que tú estás sintiendo la mente. Por ejemplo, cuando tienes un dolor en un dedo, cuando te pellizcas un dedo, tu atención está en ese dolor, está en ese dedo.
físicamente lo sientes, lo ves. Y en este caso, cuando nosotros tenemos un pensamiento, también físicamente vamos hacia lo que sería nuestra mente. En cambio, cuando tenemos una intuición, esa intuición no pasa por nuestra mente. Pasa por escucharla en algún lado, porque esa intuición es algo que resuena adentro tuyo. Y normalmente la mayoría de las personas percibe como la zona del corazón para poder entender que eso es una inspiración, que eso no es racional, que eso es algo en lo cual el razonamiento no lo puede explicar. Esa es la comunicación que nuestra alma realiza con nosotros. Y en las intuiciones es en donde percibimos la existencia de nuestra alma, en esa capacidad de sentir y no de pensar. Entonces, la vida, nuestra vida, está inmersa en dos poderes que existen. Uno es el ego a través de la mente y el otro es nuestra alma. Los dos nos dicen cosas, pero como hay mucho ruido, sobre todo en la mente, por los pensamientos, hay pocas posibilidades de que escuchemos las intuiciones que tiene nuestra alma. El despertar no es ni más ni menos que eso. El darnos cuenta que existen un cuerpo, una mente y un alma, y que son entidades diferentes, todas. El cuerpo es una entidad física, biológica. La mente es fruto de un cerebro que tenemos, que no deja de ser físico también. Ahora piensa lo siguiente: el cuerpo y la mente son efímeros. ¿Por qué? Porque son impermanentes. Este cuerpo en el cual tomamos para poder trascender esta existencia, encarnamos, cuando pasemos el proceso de la muerte, este cuerpo va a quedar aquí. Esta mente va a quedar aquí porque depende de nuestro cerebro, de nuestra racionalidad. Y todo eso va a quedar aquí. Pero lo que no va a quedar aquí es el alma. El alma es y será siempre nosotros. El problema es que nosotros nos identificamos mucho con la mente. Creemos que somos nuestra mente. Creemos que somos este cuerpo y lo que decimos creemos que somos. Y eso también vale la pena hablar un poquito más de eso para intentar entenderlo mejor. La mayoría de las personas creemos que somos un cuerpo y somos una mente. A partir de ese proceso que empezamos a tomar conciencia de generar nuestro ego, que es nuestra máscara para actuar en la vida, empezamos a agregarle cosas. Además, me llamo fulano de tal. Además, mi sexo es tal. Además, estudié tal cosa. Además, tengo tal cosa. Todo eso que le agregamos son los que nos generan los apegos. Nosotros creemos que todo eso somos, pero en realidad solo eso es una máscara de lo que somos. Porque somos mucho más que esa máscara, que esa creación
virtual de la mente. Mira, te lo diré de otra manera para que lo entiendas mejor. El ego es algo circunstancial, y tan circunstancial que si tú hubieses nacido en la China, serías una persona totalmente diferente. Serías de raza amarilla, hablarías el mandarín y tendrías costumbres que hoy no las tenés. Eso para que te des cuenta lo circunstancial que es el ego. No somos lo que creemos que somos, somos mucho más de lo que vemos que somos. Pero hay algo que no es circunstancial y que no depende del lugar de nacimiento y no depende de las influencias puntuales que puedas llegar a tener de las enseñanzas en ese momento, en ese lugar donde naciste, donde apareciste. Y ese es el alma. El alma es nuestro eterno yo verdadero. Nosotros venimos a este mundo, encarnamos, necesitamos un cuerpo. De la misma manera que tú necesitas un auto para ir a trabajar o necesitas tomarte un ómnibus, para poder trascender la vida necesitamos un cuerpo. Entonces, para darle una forma a todo esto que venimos hablando, el proceso de la contemplación del objeto, del observador, nos hizo ver que somos un cuerpo, que además somos una mente y que además somos un alma, una entidad energética. Eso es lo que tú tienes que darte cuenta a partir de ahora. A partir de ahora, cuando necesites tomar una decisión, antes de tomarla, pon tu atención en qué parte del cuerpo te resuena. Pero muchas veces nuestra alma y nuestra mente se alinean y entonces otra forma de saber si elegimos el camino correcto es poner nuestra atención a nuestras sensaciones. Una vez que tomes la decisión, pon atención a las emociones que sientes. Si esas emociones son buenas, puede ser alegría, gratitud, serenidad, esperanza, inspiración, entonces toma ese camino. Pero si te generan emociones desagradables como el miedo, la ira, la tristeza, la ansiedad, entonces no tomes ese camino, porque seguro te vas a equivocar. Entonces, con este pequeño ejercicio, si lo comienzas a realizar en el día a día, un poquito, todos los días, un poquito todos los días, te sientas, te relajas y comienzas a observar tus pensamientos. Empiezas a darte cuenta que es tu mente, que esos pensamientos son tu mente, y empiezas a darte cuenta que también existe otra entidad que está mirando tu mente y que no es tu mente, y ese es tu ser. Una vez que lo identificas y que comienzas a tener estas pequeñas experiencias, comienza el proceso del camino de la iluminación. Y la iluminación en sí no es un fin, sino simplemente un camino. Y por eso, en la iluminación hay que disfrutar ese camino. A medida que comiences a contemplar tu alma, comiences a sentir las intuiciones por las cuales y las sensaciones por las cuales ella se comunica contigo, aparecerá la magia
la magia de las sincronías, de que nada es por casualidad, de sentir esa sensación de estar conectado con la naturaleza. Por ahí comienzas ese camino del despertar. Por ahí comienza esa sensación de que la vida es mucho más de lo que vemos. Y por ahí, y solo con eso, aunque te parezca mentira, el darte cuenta, el entender lo que estamos hablando, es un gran salto cuántico que está haciendo tu ser, tu mente y tu cuerpo. Muchas gracias por acompañarme. Sentí necesario hacer este programa para poder ayudarte a aplicar en la práctica todas estas informaciones que estamos dando. Y creo que es necesario entenderlo para poder comenzar a aplicarlo. No existe mejor cosa que aplicar lo que uno sabe en la práctica. Todo conocimiento sin la práctica no sirve absolutamente de nada. Te deseo de lo más profundo de mi corazón que te hagas estos pequeños tiempos para poder pensar sobre lo que te acabo de decir. Mira el video 1, 2, 3 veces, las que sean necesarias para poder entender el procedimiento, el proceso. Esto te llevará al camino del conocimiento. Ojalá puedas hacerte ese tiempo. Y si un día no lo puedes hacer, no importa. Lo importante es no dejarlo de costado, sino acordarse al otro día y poder hacerlo. De eso se trata, todos los días un poquito. Así que los mejores deseos, te mando desde lo más profundo de mi corazón un hermoso abrazo y apretado de luz con los mejores deseos y espero que todos estos conocimientos los comiences a aplicar y a percibir que la vida es mucho más de lo que vemos. Chao.